funciones trigonométricas inversas. Bueno, ¿qué entienden ustedes o ustedes ya han estudiado sobre las funciones trigonométricas inversas? ¿O qué me pueden contar acerca de estas funciones? Dayana, Priscila. Sí, creo que he hecho el año pasado, pero no me acuerdo bien. Ah, listo, vale, no hay problema. Bueno, las funciones trigonométricas comienzan con la expresión arco. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, si tenemos, por ejemplo, la función seno de θ, es decir, seno de un ángulo, esta función va a ser igual a x. Entonces, la primera noción que tenemos es que el seno de θ va a ser igual a una cantidad, un valor. Θ es una cantidad angular. ¿Qué quiere decir cantidad angular? Priscila y Dayana. Angular. Ajá, ¿qué quiere decir cantidad angular? Que proviene del ángulo, es decir, que esta cantidad va a estar dada, o bien sea en ángulos, en grados o en radianes. ¿Listo? Y esta cantidad de acá, esta X, va a estar dada en números escalares. Bueno, entonces, el arcoseno de este valor va a ser igual a un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nosotros vamos a encontrar un ángulo que sea capaz de cumplir esta función. Es decir, la función arcoseno de x va a ser igual a θ, siempre que el seno de θ sea igual a x. ¿Listo? Entonces, si seno de θ es igual a x, el arcoseno de x va a ser igual a θ. Es decir, que las funciones inversas nos van a producir una cantidad angular, ¿cierto? Mientras que las funciones trigonométricas nos permiten pasar de grados a cantidades normales, un arcoseno nos va a permitir pasar de cantidades, bien sea X o Y, de longitud a cantidades angulares. ¿Listo? Esto es lo más importante que debemos tener presentes. ¿Para qué valores es posible? Para todos los ángulos que pertenecen a menos pi medios hasta pi medios. ¿Por qué desde menos pi medios hasta pi medios? Porque en pi medios empieza el seno a ser 0. Cambia. Bueno, X tiene el intervalo para la circunferencia concéntrica en el origen y unitaria. La amplitud que va a tener este valor irá desde menos 1 hasta 1. Bueno, ahora sí, el coseno de θ es igual a x. Si esto es así, existe una función llamada arco coseno de x que es igual a θ. Es decir, desde la longitud voy a llegar al ángulo. Antes lo que mirábamos es que desde la longitud llegábamos desde el ángulo llegábamos a la longitud. Ahora vamos a tener una longitud y desde esa longitud vamos a llegar al grado. Muy bien. Esta función, para esta función, este valor angular θ va a pertenecer en el intervalo desde 0 hasta pi. Y x va a pertenecer desde menos 1 también hasta 1. Finalmente tenemos la función tangente de θ que es igual a x. Esto implica que existe una función llamada arco de la tangente de x
que nos permite pasar de esa cantidad de longitud X a una cantidad angular, es decir, dada en grados o radianes, que es beta. Beta va a pertenecer al intervalo de menos pi medios hasta pi medios. Y delta pertenece en este caso a los números reales. Bueno, vamos a seguir desarrollando la parte de la función del arcoseno, ¿no? En el caso del arcoseno, podemos decir entonces, bueno, chicas, hasta aquí, ¿existe alguna duda de pronto? Dayana, Priscila, ¿he sido clara por el momento? ¿Sí? Profesora, no la escucho muy bien porque lo escucho así como si estuviera una radio sin señal, así muy sobrecargada. Esto, perfecto. Priscila, ¿el sonido también es similar para ti? Priscila, ¿sí me escuchas bien? Sí, Miss. Entonces, Mira, si quiere, después de unos momentos lo voy a grabar por mi celular porque ahorita estoy en laptop y voy a escuchar cómo suena. esto, Dayana, un poquito Dayana, ¿de pronto tienes auriculares? Tengo auriculares. ¿Sí? ¿Y ellos están conectados ahorita? ¿Por qué no intentas conectando los auriculares a ver si de pronto por ahí se disminuye el ruido en la señal? ¿Listo? Bueno, me confirmas, ¿vale? Bueno, mientras conectas los auriculares, vamos a continuar con desarrollando el tema de las funciones inversas. Ok, bueno, ¿qué nos quiere decir esta expresión? Que el seno de delta es igual a x, es decir, que yo estoy pasando de una cantidad angular a una cantidad de longitud. Profesora. ¿Ahí se escucha mejor? Parece que se arregla porque en un momento lo escucho bien y en un momento sí ruidoso. Bueno, yo ya te escucho mejor, te estaba escuchando con ruido, entonces creo que debe ser un poquito la red, pero los auriculares ayudan bastante. Ok, bueno, vamos a seguir. El seno de delta es una cantidad angular, parte de una cantidad angular y nos lleva a una longitud. La función que estamos estudiando hoy son todas las funciones inversas. Se produce el arco de una cantidad que es de longitud y podemos conocer su cantidad angular, es decir, el ángulo. Bueno, existe esa función que se llama arcoseno de x que va a ser igual a delta. ¿Qué quiere decir? Que está cuando delta está en el intervalo de menos pi medios hasta pi medios. Y x pertenece a menos 1 y 1. Solo si x pertenece a menos 1 y 1, el arco nos va a dar entre estas medidas. Entonces, aquí lo que nosotros podemos decir es que el arco seno de x está entre menos, escribamos aquí pi, medios, que va a ser menor o igual al arco del seno de x, que va a ser menor o igual a pi medios. Entonces, en la primera es un intervalo negativo y la otra es positiva. Solo es válida para cuando x está entre menos 1, incluido el 1, y tenemos esa expresión. Bueno, además hay otra
Otra notita, aquí vamos a ponerle como referencia para tener en cuenta, ¿no? Es que el arco del seno de un ángulo negativo va a ser igual a menos el arco del seno de ese ángulo, pero positivo. Entonces, si yo tengo un arco seno de menos x, voy a decir que es igual a menos el arco del seno de x. Y bueno, aquí vamos a anotar unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo nos dice lo siguiente, ¿no? Estas funciones son un poquito más sencillas, aparentemente son más complicadas, pero en realidad a nosotros nos ayuda ya haber estudiado la parte de trigonometría anteriormente. Entonces, yo tengo el seno, aquí vamos a insertarlo como una forma. Importante la tablita de grados que yo les había facilitado hace unas clases, porque con ella pues damos más fácil con la respuesta, ¿no? Seno de un medio, el arco del seno de un medio, el arco del seno de un medio es igual. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a decir, ¿para qué grado la función seno me da un medio? Priscila, Dayana, ¿para qué grado la función de seno da un medio? De 45. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Ahorita en clase vamos a escribir una tabla de ángulos notables. Y nos va a colaborar esta de acá, esta que es la que siempre me gusta, hacer imagen. Bueno, entonces, para facilitarnos, voy a dejar aquí ángulos notables, ¿no? Tabla, aquí hay los principales. Si no, pues ya nos apoyamos en una calculadora de ángulos notables. Ustedes de pronto tienen calculadora científica o la podemos también utilizar desde internet. Listo. Tabla de trigonometría o tabla trigonométrica. Entonces, aquí tenemos las funciones y aquí tenemos los ángulos. ¿Para qué ángulo la función seno nos da el valor de un medio? Priscila, Dayana, según esta tabla. Coseno de beta de 60. ¿Cuál? ¿De 60? De seno, estamos hablando de la función seno. Ah, ya, seno. ¿Para qué ángulo? La función 30 grados. Muy bien. Entonces, nosotros aquí podemos decir, esto va a ser igual a 30 grados. ¿Ya? O lo podemos expresar en radianes. ¿A cuántos radianes equivale 30 grados? ¿A cuántos radianes equivale 30 grados? Bueno, ¿cuántos? 3 pi. Bueno, entonces vamos a insertar una formita. Voy a insertar aquí esta circunferencia, ¿no? Recordemos que esto nosotros ya lo hemos trabajado. La circunferencia como tal, ¿cuántos grados tiene? 360. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia en total?
una circunferencia tiene 360 grados. ¿Listo? O lo que es equivalente a 2 pi radianes. Para que esta flechita pueda dar la vuelta, para que esta flechita pueda dar la vuelta en toda esta circunferencia, se necesita que recorra 360 grados. ¿Listo? O lo que es igual a 2 pi. Entonces, aquí vamos a hacer un recorderis de una regla de 3 que nos dice así. Una vuelta (360 grados) es igual a 2 pi. Entonces, 30 grados, ¿a qué será igual? Si una circunferencia es igual a 360 grados y 360 grados es igual a 2 pi, ¿a cuántos pi equivalen 330 grados? 80. ¿Cuántos? 180. Bueno, estamos hablando es de esos 30 grados, ¿cuántos valen? ¿Cuántos pi valen? Entonces, la regla de 3 nos dice así. Lo que queremos conocer por 360 grados, recuerde que multiplicamos en X, en cruz, va a ser igual a donde queremos llegar, que es 2 pi Por 30. por 30 grados. Y esto va a ser igual a 2. O de aquí podemos decir lo que nosotros no sabemos o lo que queremos saber va a ser igual. 2 por 3, 6. 60 pi. Dividido entre 360. Y esto va a ser igual a pi sextos. Bueno, yo manejo mucho el sistema de los grados porque se me facilita mucho más en los cálculos, pero en la guía estamos trabajando los que son los radianes, entonces nosotros debemos pasar de grados a radianes. Recuerden que lo que nosotros estamos encontrando en estos momentos, y aquí hay una pequeña gráfica que es un poquito más, pues detalla un poquito más la situación. Es esta, ¿no? Bueno, aquí vamos a pasar otra. Les comento, ¿no? Esta de aquí es la circunferencia. Esta flechita que yo estoy rotando es la que está cambiando la rotación. ¿Cómo nosotros sabemos cómo cambia ese giro? Nos podemos dar cuenta con el movimiento que ya he hecho desde este punto a este punto. Ese movimiento es conocido como arco. El arco que se produce. ¿Y cómo lo medimos nosotros? Lo medimos con un ángulo, ¿cierto? Lo medimos con un ángulo. Entonces, este ángulo que está aquí,
esta abertura que va desde aquí hasta acá, es lo mismo que tener este ángulo que dice aquí, 30 grados o 360 cuando ella hace todo el giro. ¿Listo? La medida de longitud hace referencia al espacio que hay de aquí hasta aquí. Entonces, cuando recordemos que la circunferencia tiene un radio. Ese radio lo vamos a marcar por esta flechita. Esta flecha que está aquí, ¿cierto? Si yo trazo esta circunferencia y la hago girar a esta flecha por toda ella, el tamaño de ella no va a cambiar de ninguna forma. Pero recordemos nosotros que ella va a producir una sombra sobre el eje X. Esa sombra la vamos a escribir en color negro acá. Va a ir desde el centro hasta donde llegue la sombra que proyecta. Esa sombra es lo que nosotros conocemos como coseno. Y esta altura que dista la flecha hacia el eje es lo que conocemos como seno. Estos valores sí van a cambiar. Estos valores están dados en medidas de longitudes. Hay tanta distancia desde este punto hasta este punto. Y por eso nosotros a estos es que asociamos la X. La beta, este ángulo lo asociamos a la abertura de este punto de aquí. Entonces, si por ejemplo yo modifico esta flecha en este sentido, ¿qué estoy cambiando ahí? Dayana, Priscila, si yo aumento el tamaño del radio, ¿qué cambia ahí? Cambia el... Pero se va para afuera del círculo, no cambia. Claro, el círculo se vuelve más grande, ¿cierto? Estoy cambiando la X, ¿sí? Porque ya la sombra que se proyecta es diferente. Pero, ¿qué es lo que permanece igual? El triángulo, el punto medio. Punto medio, no, él siempre va a permanecer igual. Pero ¿qué permanece igual? Respecto a esta flechita que está aquí con respecto a esta que está acá. ¿Qué es lo que no cambia? Ahí en el medio de 90. ¿Qué no cambia? Eso, lo que tú habías puesto, Misita, para que cierre todo. El ángulo, ¿cierto? El ángulo no cambia. Miren que el ángulo es la apertura que hay entre estas dos flechas, ¿no? Miren, esta apertura de aquí, este grado de aquí, esta inclinación no cambia, sigue siendo la misma. Por más grande o por más pequeña que cambie el radio, sigue siendo la misma, ¿vale? Ahora, si yo cambio la posición del final de la flecha, ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué cambia ahí? Lo aumentaría, para como un cuadrado. La inclinación aumenta, ¿cierto? Sí. Si aumenta esa inclinación, lo que cambia es el grado. Lo que cambia son los radianes o los grados de acá. Pero mi pregunta, ¿cambia el radio? No, el radio no va a cambiar, el radio permanece constante. La esfera sigue siendo la misma, solamente cambia la inclinación. ¿La sombra que proyecta va a cambiar? Sí, porque aquí la sombra se vuelve cero. No hay sombra en el eje X. No hay sombra, simplemente sigue siendo cero aquí. Pero en el eje Y la altura es la máxima. ¿Vale? Bueno,
Eso es más que todo para explicar la parte de los conceptos con respecto a la circunferencia trigonométrica. Aquí, que yo tenga pi sextos significa que tengo 30 grados. Es como si yo, o una, recordemos que de aquí hasta aquí hay 2 pi. De aquí hasta aquí hay un solo pi. ¿Listo? Un solo pi. De aquí hasta aquí hay pi medios. Y la tercera parte de pi medios viene siendo pi sextos. Esto sería un ángulo de 30 grados. O pi sextos. O podemos decir, bueno, yo esta circunferencia, como tiene 360, la voy a dividir en 360 y voy contando los grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a, así sucesivamente hasta llegar a los 30 grados. Recuerden que los grados es un pasito que la cabeza de la flecha sube. El inicio es el mismo, pero ella es la que cambia el grado. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con el ejemplo de los arcocosenos, ¿no? Bueno, y siguiendo pues hagamos otro ejemplo acá. Esto aquí pues ya sabemos que es pi sextos. Listo. Otro ejemplo en la función del arcoseno. El arcoseno, vamos a utilizar la misma de acá. El arcoseno de menos pi medios, ¿a qué será igual, estudiantes? ¿A qué es igual el arcoseno de menos pi medios? ¿Cuánto? De 90. No, de menos un medio, perdón. El arcoseno de menos un medio, ¿a qué será igual? 30. 40. 30, muy bien, 30 grados. Tenemos aquí la misma cantidad, ¿no? Es 30 grados. ¿Pero qué será? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces aquí es menos 30 grados o lo que es igual a menos en radianes. ¿Cómo sería en radianes? Sería pi entre menos pi entre 6. Muy bien. Menos pi sextos. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo con otro valor. El arco del seno de 0. ¿A qué será igual el arco del seno de 0? A ver. Aquí está la tablita. Seno de 0. 360. ¿Cuánto? 360. Recordemos que vamos de menos pi a... Vamos desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Cuánto sería? Pi medios. O vamos desde 90, desde menos 90 grados hasta 90 grados. Entonces, ¿cuál sería el ángulo? 180.
Desde menos 90 hasta 90. El mínimo es 90, el máximo es 90. ¿Cuál sería el ángulo? 90. No, para 90 vale 1. 180. 0. Supera el límite. El límite inferior es 90 grados. El límite superior es menos 90 hasta 90. 0. 0. Mis hace rato dicen 0 y no. Sí, 0. Listo. Tenemos aquí que esto es igual a 0 grados. Si yo quiero que el arco seno de 1, ¿a qué sería igual el arco seno de 1? ¿A cuántos grados sería igual el arco seno de 1? Dayana, Priscila, ¿a qué es igual el arco seno de 1? 50. ¿Cuánto? 50. 50. Ah, ok, bueno, en su calculadora, ¿ustedes tienen calculadora científica? ¿No? Bueno, nosotros eso lo podemos calcular analógicamente, pues utilizando las funciones trigonométricas o también por medio del uso de la calculadora, ¿no? En la calculadora aparece una función que dice shift, o si no, nos aparece con la función arco, ¿vale? Voy a mostrar aquí la imagen de una calculadora. Por ejemplo, esto, hiperbólica, no. Aquí no. En la calculadora nos va a aparecer el siguiente formato. Esta es una calculadora científica, ¿no? Y en la versión que yo utilizo, le doy en la trigonométrica la segunda opción. Y a ustedes les va a aparecer de la siguiente forma. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, hiperbólicas todavía no estamos mirando, secante a la menos 1, cosecante, cotangente. Lo que hacemos aquí pues es insertar el valor. Por ejemplo, para trigonométrica segunda, el seno de 0 va a ser igual a 0, ¿no? Aquí pues vamos a pegar, el seno de 0 es igual a 0. Entonces, recuerden que la respuesta aquí por lo general les va a dar en grados. La calculadora les va a dar en grados la respuesta. Ustedes pueden obtenerla por medio de la conversión que les enseñé a radianes, dependiendo de lo que les pidan. Si también quieren, se quiere, por ejemplo, tenemos un valor de seno de 0.5. Entonces ahí nos va a dar el grado. Entonces aquí nosotros ya podemos, por ejemplo, escribir diferentes valores y nos va a dar la respuesta en grados, ¿no? Entonces hasta aquí hay dos formas como de obtener los resultados, que puede ser mediante el uso de una calculadora científica, dependiendo de la utilidad. Entonces aquí pueden ustedes observar
que tenemos seno a la menos 1 de 0.5, que es un medio, nos da 30 grados. No se la puede pasar a radianes con la misma función de la calculadora. Aquí la vamos a dejar, ¿no? Y lo podemos obtener por medio utilizando los conceptos que ya tenemos de trigonometría. En este caso decimos el arco de 1, el arcoseno de 1, vamos a la tabla trigonométrica y buscamos dónde la función de seno vale 1, o a qué ángulo la función de seno le corresponde el valor de 1. Dayana, Priscila, ¿a qué ángulo le corresponde 1? De 90. Muy bien, de 90 grados. Entonces, nosotros ya podemos decir que a 90 grados, el seno de 90 grados vale 1, o que el arco seno de 1 es igual a 90 grados. Si me piden la respuesta en grados, pues listo. Pero si me la piden en radianes, ¿a cuántos radianes es igual 90 grados? Tengo. Dayana, Priscila. Es igual a pi medios. ¿Listo, chicas? Bueno, vamos a hablar entonces. Vale. No. Vale, no le grasa en la cama. Listo, chicas. Bueno, entonces vamos a seguir hablando ahora sí sobre la función coseno. ¿Qué nos dice la función coseno? La función coseno nos dice lo siguiente. Y en el libro, en la página 47, existe una pregunta. ¿Por qué no puede existir un arcoseno de 2 para Priscila o Dayana? ¿Por qué no puede existir? Ok, bueno, esas las vamos a dejar acá como tarea. Responder las preguntas. De la página 47 y 48, ¿no? Bueno, listo. Vamos a continuar. Ok, el tiempo se va a cerrar por la sesión en Zoom. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es cerrar esta sesión y iniciar nuevamente. Ya les envío el link al grupo, ¿vale, Dayana? ¿Vale, Priscila? ¿Sí? ¿Está bien así? Profesor. Ok. Listo, chicas, entonces ya nos hablamos.